Buenas tardes. Este equipo está conformado por Ledesma Peña, Kevin Alberto y Armenta Barraza Carlos Daniel. Y hoy vamos a hablar sobre elemento tipo truz o también conocido como armaduras. Bueno, primero tenemos que explicar qué es el modelo TRUS. Este es un modelo estructural formado por diferentes barras rectas unidas entre sí mediante nodos o conexiones articuladas. Estas conexiones o uniones permiten que las barras se conecten sin ser completamente rígidas, lo que facilita el análisis estructural que queremos hacer. Generalmente también se caracterizan estas estructuras tipo TRUS por tener formas triangulares, ya que esta geometría proporciona mayor estabilidad y pues permite distribuir mejor las cargas. Bueno, en esta diapositiva se muestra pues la representación gráfica de lo que vendría siendo una estructura eh, tipo truz. Esta estructura está formada por varias barras unidas mediante nodos, que los nodos en este ejemplo se enumeran del 1 al 8. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada unión representa un punto donde se conectan las barras y donde también pueden aplicarse cargas o reacciones, que es las que vemos aquí, representadas con flechas. Podemos ver que la estructura tiene una geometría triangulada, como ya había mencionado, lo cual es fundamental en los sistemas tipo TRUS, ya que los triángulos proporcionan la estabilidad y permiten distribuirlas correctamente las fuerzas. Eh, las flechas que aparecen representan las fuerzas internas y externas. Las fuerzas P1, P2 y P3 son cargas aplicadas hacia abajo en algunos nodos. También observamos las fuerzas horizontales y verticales, que representadas como Q1, Q2, Q3 y así hasta la Q15. Eh, Estas representan fuerzas internas o mismas reacciones en los nodos. En los extremos se muestran los tipos de apoyos, que serían estos triángulos. El tipo de apoyo, de los cuales hablaremos más adelante, permite que la estructura se mantenga en equilibrio y transmiten las cargas hacia el suelo. Esta representación es importante porque nos permite identificar los nodos, las barras, las fuerzas, los apoyos y la dirección de las cargas. Todo esto es necesario para posteriormente aplicar el método de matrices de rigidez y analizar el comportamiento estructural del trus. Esta figura sirve como base para formular las ecuaciones del sistema y obtener desplazamientos, esfuerzos y reacciones en cada uno de los elementos y nodos mediante el método de elemento finito. Bueno, para que una estructura se considere tipo trus, debe cumplir con ciertas características. La primera de ellas es que debe tener dos nodos conectados mediante articulaciones. Eh, Después, las barras solo pueden soportar fuerzas axiales, ya sea compresión o a tensión. Aparte de que la geometría debe de ser triangulada para facilitar el análisis y aporta esta misma geometría, es lo que le aporta rigidez. También las cargas externas se aplican únicamente en las juntas o nodos, como vemos en la imagen. Y por último puede analizarse en dos dimensiones o en tres, dependiendo del problema. Ahora, con ayuda de una representación gráfica, aprenderemos la nomenclatura y posteriormente los tipos de apoyos. Bueno, ahora, para analizar el elemento tipo trus correctamente debemos conocer la nomenclatura que se va a utilizar para así no estar confundiendo los elementos unos con otros y tener bien claro qué símbolo representa cada cosa. Pues para los nodos se suelen utilizar los números o las letras. Ya aquí podemos ver que son utilizados los números 1, 2, 3, 4. Estos serían los nodos.
Y si nos damos cuenta, los elementos aquí también están representados con números, pero en este caso están, ¿cómo se dice? Encerrados en un círculo. Pueden estar también los elementos representados encerrados en un triángulo, pero es importante que a la hora de te estar clasificando en un problema los nodos, los elementos y las fuerzas, no combinamos el mismo método. Si van a utilizar para el elemento y para los nodos los números, como en este caso, es necesario poner una marca sobre los elementos para diferenciarlos de los nodos. Estos, como ya dije, usualmente los nodos se representan como 1, 2, 3 o ABCD. Y los elementos, si son los mismos, en este caso van encerrados. Las longitudes se utiliza la letra L. Para el área de la sección transversal se utiliza la letra A. Y para el módulo de elasticidad o el módulo de Young, también llamado, se utiliza la letra E o el símbolo epsilon. Para las fuerzas se utiliza F o Q, depende. Y para los ángulos se utiliza teta. Muchas veces también pueden representarse con R las reacciones en cada nodo, pero es necesario definirlas y utilizar la misma nomenclatura para el problema para que se pueda leer y sin tener confusiones. En este caso podemos ver que estas flechas representan la distancia y que las Q representan las reacciones en cada nodo. La flecha esta viene, la fuerza esta viene representada directamente con el número en libras, y las reacciones están representadas con las Q, los elementos con el número encerrado y los nodos con el número sin encerrar. Y pues es muy importante tener, ya sea lo que utilices y números o letras, es muy importante tener lo mismo en todo el problema para que no se vaya confundiendo los elementos, nodos, reacciones o fuerzas. Y aquí podemos ver diferentes tipos de apoyos, los cuales son bastantes, pero nos vamos a centrar en los más comunes, los cuales son el empotramiento. Como podemos ver aquí, que la pieza no tiene ninguna forma de moverse, sino que está simplemente fija y no tiene la libertad de moverse tanto en eje X, Y o Z. Y aquí podemos ver también los rodillos, los cuales estos solamente permiten un movimiento en una sola línea. Ok, y podemos ver aquí los tipos más comunes que se usan en ejercicios, y entre estas están los rodillos, los cuales, pues como decía ahorita, solamente permiten moverse en un solo eje, en este caso eje X. Tenemos las articuladas, las cuales permiten solamente la rotación de la pieza, y finalmente las empotradas, las cuales, como decíamos ahorita, no tienen la libertad de moverse hacia ningún lado. Matriz de rigidez local para elemento truce. Para la resolución de problemas de este tipo, aplicamos el método de matrices de rigidez local, la cual nos permite conocer la constante de rigidez del material. En la fórmula podemos ver el área, la cual viene siendo esta esta de aquí, el módulo de Young, que también se encuentra en esta parte de la fórmula, longitud, y la C, que viene siendo coseno de teta, y seno de teta. Y tenemos también lo que viene siendo nuestras tablas de conectividad de nodos y ángulos. En el caso de la tabla de conectividad de nodos, tenemos esta de aquí, en la cual se considera elemento 1 y elemento 2. Y aquí tenemos lo que viene siendo nuestro elemento 1, o en este caso un resorte, y elemento 2. Que pongamos de ejemplo que está empotrado. ¿Qué ocurre? Está conectado nodo 1 a nodo 2. Y en este caso, como el resorte 2 o elemento 2 está conectado a encontraría entonces el nodo 2 al nodo 3. Y en el caso de la tabla de ángulos, se tiene un ángulo de 0 y un ángulo de 60, que estos se calcularon con esta fórmula para el ángulo, que viene siendo este de aquí. Y la fórmula consiste en la arcotangente de la diferencia de entre x y diferencia de y, que las tenemos aquí, que viene siendo x2, que viene siendo
esta parte del nodo de la pieza, menos x1 que se encuentra en esta parte. Posteriormente sería y2 menos y1. Posteriormente de esto se usa lo que viene siendo nuestra ecuación para cálculo de esfuerzos. Como podemos ver en el ejemplo de arriba, para el cálculo de esfuerzos se usa una fórmula matricial la cual permite conocer el esfuerzo. Y la fórmula es sigma, que es igual al módulo de Young, E sobre L. Y esto vendría siendo nuestro coseno de teta, seno de teta, coseno de teta y seno de teta. Mientras que Q vendría a ser nuestro vector de desplazamientos del elemento. Y aquí podemos ver un ejemplo, el cual nos da como resultado 20.000 psi. Y este es el vector de desplazamientos, en el cual UI la podemos representar como U1, o también conocido como el nodo X1, mientras que V sería Y1, UJ vendría a ser X2 y VJ Y2. Y pues esto ha sido todo. Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas. Muchas gracias.